Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza el sexto programa de Tarjeta Roja. Tenemos mucho para debatir hoy sobre un tema que está pasando en el momento, que tiene también repercusiones hace muchos años en los suelos, en las aguas y en el aire de nuestro país. Tiene que ver con la situación del medio ambiente. Vamos a debatir hoy sobre eso. Obviamente vamos a tratar el tema de actualidad, de preocupación de la población y de autoridades, después de lo que fue, por ejemplo, ayer una interpelación de muchas horas en el Parlamento Nacional a dos ministros, donde el directorio de OCE estuvo presente, donde Enrique Rubio planteó algunas preguntas de qué cosas no se hicieron hasta el momento en esta gestión de gobierno y donde el oficialismo defendió lo actuado, defendió lo hecho y cuestionó lo anteriormente realizado en los tres gobiernos de la administración del Frente Amplio respecto a la situación del agua. Agua con sodio, agua con sal, agua con niveles de salinidad en Montevideo, en el área metropolitana. Problemas de agua también en varios puntos del país. Bueno, hoy vamos a debatir sobre eso, obviamente con los equipos que conforman el Frente Amplio a mi derecha, el Partido Nacional y el Partido Colorado a mi izquierda. Voy a comenzar saludando primero a Martina Casas, que está hoy con el Frente Amplio. ¿Cómo andas, Martina? Bienvenida. Buenas noches a la audiencia y muy contentos de que hablemos hoy de este tema. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Por este lado, Partido Colorado, Marcel, ¿cómo andás? Todo bien, Nico. Buenas noches a todos. Bueno, hoy titular. Sí, hoy tocó cambiar. Si venís con todas las dosis de ganas de charlar como la otra vez que era suplente, hoy me parece que no te para nada. Tenés que ser un poco más laxo con las tarjetas. Más laxo con la tarjeta. Bueno, no sé qué significa eso, pero atento al bar, vaya anotando por las dudas porque me pareció una especie de amenaza. ¿Cómo andás, Inés? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Nico? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, bienvenida hoy. Tema medio ambiente importante después de la interpelación, ¿no? Sí, súper. Muy bien, y estamos con Gervasio. Gervasio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? Partido Nacional presente con Gervasio Aznares. Otro jueves, acá estamos. Otro jueves, bien, firme. Me dijeron, antes de empezar el programa, el fair play el mejor hasta ahora, Gervasio Aznares. No es casualidad. Pero diga algo, no se ría solamente. No es casualidad, no es casualidad. Vamos a tratar de mantenerlo. Muy bien, saludemos a los suplentes. ¿Cómo anda, Diego? ¿Todo bien, Nico? Muy bien. ¿Cómo estás, Florencia, Nico? ¿Todo bien? Bienvenido. Wilson. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenido también, Wilson. ¿Qué tenés en la mano, Wilson, que no veo bien de acá? Un pañuelo. Ah, un pañuelo. Bien, sí, el tema de memoria, verdad y justicia por los desaparecidos. Se va a cumplir un nuevo aniversario este 20 de mayo. Bueno, vamos a empezar con el tema. Recuerden, hay un reglamento claramente. Tenemos las tarjetas, tenemos el silbato, tenemos todo previsto. Está el bar, están los tres productores presentes allí en el estudio, en el control, para seguir de cerca, bueno, cualquier tipo de irregularidad como para llamar la atención. Vamos a comenzar con el primer disparador. Repito, tema medio ambiente, vamos a hablar en general. Escuchemos qué tenemos para proponer y enseguida qué tienen para debatir. En los últimos años, cada vez más expertos alertan acerca de la escasez de agua. El cambio climático y la contaminación ambiental atentan contra este recurso vital en Uruguay. Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, destacó que es una necesidad cambiar las formas de producción hacia sistemas lo más orgánicos posibles, porque el principal impulsor del cambio catastrófico que se vive hoy es la nueva forma de uso del suelo. Por ejemplo, el incremento de las urbanizaciones a lo largo de la costa, la forestación, las grandes plantaciones de soja. No podemos atajar el cambio climático, tenemos que adaptarnos. El Uruguay está pasando el peor déficit hídrico desde que se empezaron a tomar registros, o sea, desde hace 74 años. El Uruguay no es que no tenga agua. Nosotros tenemos un agua muy mal distribuida. En estos 3 años, para ser gráfico, a pesar del doctor Serra nos comentaba, en 3 años faltó 1 de agua en promedio. Esa es la cuenta que en este proceso estamos viviendo. Pero en algunos momentos ha llovido. No obstante, buena parte del agua se nos va por la cañada y no la aprovechamos. ¿Las medidas que se han tomado hasta ahora han sido efectivas? ¿Qué otras medidas deberían sumarse para enfrentar catástrofes ambientales? Bueno, ahí estaba en contexto el tema general del medio ambiente. Martina, empiezo contigo. De las preguntas que se hicieron recién, ¿qué tenés para responder? Bueno, yo creo que, esto es un tema que me apasiona porque le he dedicado mis estudios a esto. Creo que es importante entender que con los temas ambientales y los temas de cambio climático es como tratar una enfermedad crónica. Uno puede convivir con una enfermedad crónica. Yo soy asmática y convivo con el asma todos los días de mi vida. Pero puedo tener comportamientos para que esa enfermedad crónica no sea letal.
Entonces, nosotros podemos tener una actitud hacia el cuidado del ambiente y hacia la mitigación y la adaptación del cambio climático, pero cualquier detenimiento sobre esas acciones o retroceder sobre esas acciones lo que implica es que puede llegar a ser letal. ¿En qué sentido? Que capaz que hoy no tiene un efecto o capaz que no lo vemos en los próximos años, pero sí puede tener un efecto en las generaciones del futuro. Entonces hay un montón de acciones que pueden ser desde leyes hasta acciones, macroacciones en el mundo que pueden llevar a tener un mejor control sobre estas situaciones. ¿Nos hemos quedado sobre eso? Yo creo que a Uruguay le falta avanzar sostenidamente sobre los temas ambientales y de cambio climático. Bien. Marcel, ¿tu opinión? Yo creo que es un tema que si bien es reciente y que creo que nosotros como jóvenes lo tocamos mucho más de cerca o por lo menos nos sentimos mucho más parte de la solución, creo que todavía hay medidas por tomar en lo global en sí. Yo creo que el gobierno avanzó bien incluyendo y creando el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, para darle un macro más importante a la tratativa. Pero, por ejemplo, acá en Montevideo pasa de que la gran mayoría de multas que salen desde la Comisión de Legislación es a multinacionales o empresas grandes porque tiran los residuos a lugares donde no tienen, entonces se generan multas enormes. Y bueno, yo lo que creo es que particularmente la Intendencia tendría... Hablo de Montevideo porque es el caso más cercano con el que estoy, pero creo que la Intendencia también tendría que dar, así como genera un cronograma de multas, digamos, a mayor desechos, mayor multa, también creo que también tienen que dar incentivos para prevenir esas multas, porque lo que no queremos no es generar más multas o seguir agrandando las tarifas de multas, sino prevenir eso para no tener que después andar solucionando tapando baches. Bien. Inés. Bueno, sí, yo creo que sin dudas las medidas que se han tomado son insuficientes. Creo que estamos visualizando este problema recién ahora y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y en realidad me gustaría que este tipo de discusiones trasciendan las trincheras políticas y podamos abordarlo desde un lugar de políticas de Estado y llegar a ciertos consensos. Y en realidad la cuestión de base es que estamos en un mundo de consumo y de producción que es insostenible y en el cual reina el capital y tenemos la idea de que el PBI tiene que crecer siempre y eso se sustenta obviamente en recursos que son finitos y que estamos llegando a los límites. Y en la distribución mundial de esas desigualdades también ecológicas, al sur global, a Latinoamérica, le está tocando la peor parte y estamos viendo cómo empezamos a sostener la transición ecológica y energética de Europa. Y creo que ahí como generación tenemos que dar una discusión profunda de si estamos dispuestos a regalar nuestros recursos naturales para crecer el PBI. También está la discusión del derecho al desarrollo, ¿no? Porque justamente que venga Europa a decirnos si podemos consumir o no y si tenemos derecho al bienestar o no cuando ellos tienen niveles de bienestar que son obscenos y que se basan justamente en la desigualdad. Bueno, no sé, me parece que es una discusión súper profunda y que hay que dar la cara descubierta y que hay que hacerse cargo. Y acá todos los partidos políticos tienen una cuota de responsabilidad muy grande. Gervasio. Bueno, a mí me parece que la política ha sabido interpretar esta demanda que es una demanda, bien decía Inés, generacional. Desde un tiempo a esta parte se han creado partidos políticos en torno a la causa del cuidado del ambiente. Y a todos nosotros que más o menos compartimos la misma edad y a un montón de jóvenes que militan en política, les interesa puntualmente el cuidado del ambiente. Porque empezamos ya no solo a visorar a largo plazo los fenómenos, sino que empezamos a vivirlos en carne propia. Y el Estado uruguayo, el Estado nacional, también supo interpretar con la creación del Ministerio de Medio Ambiente estas cuestiones y empieza a ampararlos desde la política. Sí, sin lugar a dudas, y ya habrá tiempo para desarrollarlo más profundamente, los tiempos que hemos vivido en materia de sequía han sido complicadísimos. Vos sabés bien que yo soy de Colonia, que es un departamento que particularmente ha estado muy afectado por la sequía, y que si no fuera por las cosechas anteriores que fueron realmente satisfactorias, este año era un año catastrófico. El lunes estuvimos de recorrida y estuvimos justamente con productores y había que ver la angustia que sufrían, porque cuando cosechaban la soja el rinde era malísimo. Entonces
había que ver cuando el SECODE repartía agua, porque hasta en el interior, anteriormente a esta sequía que estamos viviendo en el área metropolitana, porque también escaseaba el agua para tomar en algunas zonas. O sea, es un problema nacional y es un problema que data de largo plazo, ya hablaremos también, pero bueno, el mismo Fernández Huidobro anticipaba en una columna que salió a la luz hace algunos días, hace muchos años ya, la problemática constante y sonante en materia de falta de agua, ¿no? Bien, recién tanto Marcel como Gervasio defienden la creación del Ministerio de Ambiente, dicen que era inminente. ¿Ha podido trabajar en el Ministerio de Ambiente como se pretendía? ¿El Frente Amplio entiende que el Ministerio de Ambiente era algo que tenía que sí o sí ya crearse por parte de este gobierno? ¿Cuál es tu opinión? Yo, y esto es personal, pero capaz que la comparten mucha gente de mi partido, a mí con el tema del ambiente lo que me parece es que muchas veces lo hemos desconectado de su relación con un montón de cosas que se transversalizan la vida de las personas, desde la producción hasta el consumo en el hogar. Entonces, hay una concepción del ambiente que es muy de los años 90 y si uno estudia la historia del ambientalismo y el ecologismo, hay como una tendencia a segmentalizar los temas. Entonces, el desarrollo por acá, el ambiente por acá, y eso ha generado tensiones. Yo soy de las personas que consideran que crear una nueva institucionalidad compuesta por la institucionalidad ya existente, en realidad, que era la Dirección Nacional del Cambio Climático, que era la Secretaría del Cambio Climático y el Agua. La DINAMA pasa a llamarse DINASEA. Lo que hicimos es renombrar algunos temas. Quizás sí en el Consejo de Ministros, capaz, si se reúne el Consejo de Ministros, tenés un ministerio más para atender, pero en realidad sigue siendo un tema dejado de agenda, o sea, tiene el 0,3% del presupuesto nacional. Entonces creo que más importante que crear un ministerio es jerarquizar el tema a través de recursos y de transversalizarlo en las demás cosas. Nosotros, el Frente Amplio avanzó un montón sobre el tema, con la institucionalidad ya creada, que había sido además creada por gobiernos anteriores a los nuestros. La DINAMA, o sea, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente era anterior al nuestro. Entonces, uno tiene que reconocer las fortalezas de lo que hay y seguir trabajando en ello. Capaz que yo no apuesto por ministerios sectoriales porque creo que en realidad, en definitiva, pierden peso a la hora de darle continuidad a las tareas. Por eso creo que no han avanzado tanto, porque hemos tenido que dedicarle mucho tiempo a encontrarle una sede, realizar la reorganización institucional de ese ministerio. Y me parece que igual, bueno, ahora que ya está, hay que aprovecharlo y hay que darle esa jerarquía a través del presupuesto y los recursos que merece. Marcel, de lo que está diciendo justamente en este momento Martina, ¿qué tenés para decir? Pienso particularmente que mayor presupuesto no se traduce en mayor eficiencia. Generalmente puede ser así, pero no lo comparto. Después, vos hablabas un poco de lo que sería la creación de un nuevo ministerio. También da para otro debate de que es cuánto más estamos dispuestos a agrandar el Estado para pretender mayor eficiencia sobre determinados temas. Ejemplo, vos decías, la creación de un ministerio capaz que es extra para vos. Entonces no tiene relevancia crear o no algo que ya jerarquizamos. Jerarquizarlo, creo que entiendo, es darle valor de ministerio a una dependencia y sacarle un poco lo que era, mejor dicho, brindarle lo que es autonomía también para que puedan trabajar sobre sus temáticas. Creo que eso también es darle jerarquización a un tema que está sobre el tapete y lo veníamos un poco mirándolo de lejos, de nunca va a pasar, o hasta hay algunos que hoy en día, que también es otra cosa que quiero agregar, que siguen menospreciando y dándole un nivel micro a una problemática como el medio ambiente, o que se encaran simplemente de desinformar, tal como es el caso de Salle, por ejemplo, donde utiliza justamente temas medioambientales para politizarlos y generar una plataforma política. ¿Qué me querías decir, Horacio? Dice eso porque no tiene Salle de representación en el programa. No, pero yo creo que de lo que decía Martina, creo que lo que decía aquel técnico argentino, paso a paso. Si el Frente Amplio... Mostaza Merlo. Claro, Mostaza Merlo, campeón con Racing. Que yo creo que si el Frente Amplio hubiese asumido el gobierno, o si hubiese asumido el gobierno que viene, por ahí, si lo hubiese creado, capaz que Martina estaría de acuerdo. Me parece que hay diferentes perspectivas y miradas dentro del mismo tema, que es el tema del cuidado del ambiente, pero que esta aproximación positiva y que traspasa a los gobiernos, a mí me parece positivo. Dentro de las políticas implementadas, Inés, ¿no? Está también el tema de la educación a la población. Porque recién Martina decía, bueno,
en la década del 90 había un concepto de la ecología, del medio ambiente. Las personas que ya tienen muchos años tienen un concepto también sobre el cuidado de la tierra, de los recursos naturales y demás. ¿Cuánto hay que mejorar también o cuánto creen que en realidad tiene que cambiar el país en cuanto a la educación de la población en general? No solamente de los que van hoy a nivel educativo, a nivel, en este caso, secundario, terciario, sino de la población también adulta en este sentido. Sin dudas, falta muchísimo en ese terreno. Justamente yo soy de Canelones, la Intendencia de Canelones está implementando un plan de reciclaje en el cual uno de los pilares fundamentales es educar en cómo reciclar. Se le dan 2 contenedores a cada familia, uno para residuos húmedos y otro para plásticos, y además se le dan 2 composteras y se enseña a cómo reciclar. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo concreto, por eso lo cité. Eso al final del quinquenio va a representar que la Intendencia de Canelones va a procesar un 50% menos de residuos, y eso equivale a 27 automóviles andando por año en cuanto a huella de carbono. Entonces, sin duda que imagínate que si dieran esos elementos y no enseñaran a usarlos, probablemente sería una política de fracaso. Obviamente que educar en reciclaje y en cómo habitar de una manera amigable con el ambiente es muy importante. Pero igual quiero destacar que no es un tema individual de las personas, sino que debería verse desde el punto de vista más sistémico, que es lo que hablaba hoy al principio, ¿no? ¿De qué sirve que cada uno en el ámbito privado esté preocupado por la huella de carbono que deja si vienen multinacionales y contaminan, o el agronegocio y la soja y los agrotóxicos? Entonces creo que es un todo, no se puede ver. Esa es otra pregunta para hacerle, ¿no? Y me puede empezar a responder el que quiera. Uruguay es un país productor, ganadero, agrícola, y se habló mucho sobre el tema de, por ejemplo, los fertilizantes y demás, ¿no? La contaminación de los suelos, la contaminación de los ríos en su momento, en base justamente a esta situación. ¿Cómo se tiene que atacar esto? Porque suena contraproducente de alguna forma el hecho de decir, bueno, el país está produciendo desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista agrícola, pero a su vez también se está contaminando. ¿Cómo hay que manejar esta situación? Se ha llegado a decir también que el ganado era nocivo para el Uruguay, o sea, para el cuidado del ambiente. O sea, en este tema a mí me da la sensación, y es entendible... Es que lo es. No es. O sea, no es. Ya está demostrado en su totalidad que no es. Da para todo un programa la discusión. No, pero si quieren la pueden hacer. A lo que voy es que a mí me parece que en este tema, que repito, es muy amplio, muy abarcativo, la política todavía no ha logrado profundizar. Y sí ha profundizado más el área técnica. Sí creo que es bueno que la dirigencia política sostenga estos temas y los lleve a la discusión real. O sea, pero ¿cómo profundizás, por ejemplo, en esta situación que es, bueno, tenés que tratar de limitar cierta cantidad de productos que se utilizan desde el punto de vista de la ganadería y de la agricultura y prever en el país para no contaminar? Y prever, porque hay fenómenos climáticos que muchos pronósticos anuncian, que va a ser un invierno llovedor que va a ser una primavera muy lluviosa, que va a ser un invierno llovedor. Entonces, ¿cómo el Uruguay se prepara para este cambio climático que pasa de una etapa de sequía al fenómeno que probablemente suceda, que es el fenómeno del Niño, que anuncia un montón de agua? Sí, los meteorólogos dicen que el Niño se instala a partir del invierno, se va la Niña, que era la sequía, y llega el Niño que viene con lluvias. Y después la otra discusión del Uruguay, como ejemplo en la región y en el mundo, en materia de hidrógeno verde, que también es una discusión que está campante y todavía no está solucionada, en materia del cuidado de bosque nativo, que capaz que hay compañeros, yo particularmente estoy con ese tema en mi departamento, pero sé que hay compañeros que saben también mucho sobre la materia. ¿Cómo el Uruguay puede posicionarse desde ahí? Yo creo que ahí tenés, a ver, ahí hay un montón de cosas que vos podés hacer. O sea, vos lo que tenés que, hay herramientas que se dan a la mejora de la calidad del ambiente, porque vos parar de producir no podés, porque vos tenés el derecho a desarrollarte. Entonces, ¿cómo te desarrollás? Es la pregunta, y a qué costo. Entonces, vos tenés un montón de herramientas que se han ido desarrollando, la ley de ordenamiento territorial, donde yo ordeno las actividades productivas en el territorio para que se distribuyan equitativamente las ganancias, pero también se distribuya equitativamente los costos ambientales de eso. Yo no puedo en una cuenca acumular un montón una cuenca de agua, ¿no? O en una región acumular un montón de actividades que sean nocivas para el ambiente. Eso es una. La otra, Uruguay
Uruguay desarrolló un plan de manejo de usos de suelo, donde vos quinquenalmente tenés que decir cómo vas a utilizar la tierra, qué cantidad de productivo químico vas a hacer, qué rotaciones de cultivos vas a hacer. Y eso son tecnologías que avanzan hacia evitar el deterioro ambiental. La necesidad de un plan de riego también, que Sí. es necesario rever. Tengo que hacer una pausa, pero le quiero dar la palabra a Inés, que me decía, tengo un ejemplo. Un de ejemplo qué? concreto, Sí. en San Antonio hay un montón de productores familiares que es agroecología Sí. y tienen productos muy buenos, y en los gobiernos del frente se incentivaba que, por ejemplo, el INR brindaba sus alimentos a partir de los productores familiares. Este gobierno lo primero que hizo fue quitarles la licitación y dársela a productores de gran escala que usan agrotóxicos. ¿Cuánto y- es gran escala? Bueno, que no son productores familiares justamente, y Y yo tuvo un que sé, impacto en San Antonio, que es una región de Canelones muy, muy fuerte. Bien. Yo Bueno, qué sé, en un productores ratito... familiares. Bien, Gervasio, déjame que vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a hablar del tema de la actualidad, el tema del agua, lo que está pasando en la jornada de hoy, en la semana, no los días, en estos días. Y también una pregunta que quedó pendiente de lo que recién se dijo, porque hace un rato Inés decía, acá tenemos que separar la chicana política, ¿no? Ayer hubo una interpelación, ayer se escucharon muchas cosas decir de un lado y del otro, del oficialismo y de la oposición. ¿Cómo hoy se separa eso de alguna forma para poder contribuir a buscar soluciones, a buscar propuestas para poder salir de la situación que actualmente tenemos con respecto al agua? Bueno, eso para debatir en el siguiente bloque, ya venimos.